Acuario, ¿cómo están mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Esta es una lectura diferente, un poco más profunda, más extendida. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país, cuéntame un poco de ti. De esa manera igualmente te tengo presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Al final te voy a dar tu arcángel y tu número de la suerte, así que quédate conmigo hasta el final. Es importante que veas el video completo, pues de esa manera puedes tener una imagen completa y entender el mensaje al 100% como lo es para ti. Mira, qué maravilla de cartas tienes en estos momentos, ¿eh? Tienes la carta de la celebración, la carta del cambio y la carta de la totalidad. El mensaje que estoy recibiendo para ti es que esta semana vienen importantes movimientos en tu vida, donde tú finalmente te vas a sentir en felicidad, te vas a sentir en alegría, vas a tener motivos nuevamente para brincar de alegría, para celebrar. Y veo también que hay algunos de ustedes con estas cartas tal vez que, depende de tu país, podrías desde tu casa estar tomando clases de salsa, clases de baile, clases de danza, clases de ballet, podrías tú estarlas tomando o podrías estarlas dando. O simplemente el mensaje para ti, pues recuerda que son lecturas generales, podría tener que ver con que vas a estar brincando de alegría en base a estas buenas noticias y estos cambios que se van a estar presentando para ti. Definitivamente alguien va a estar esta semana brindándote apoyo, dándote la mano, ayudándote a salir adelante. Si tú sentías que tenías la búsqueda de alguien con quien tú pudieras confiar, con quien tú pudieras hablar, alguien que te entendiera, esa persona va a estar manifestándose durante esta semana para ti. Y eso te lo hace la carta de la totalidad. Así es que tienes muy buena energía con respecto a esas situaciones en general para ti, motivos para celebrar, situaciones para sentirte alegre. Tienes la carta de Somos el Mundo, la carta del juego y la carta de la aventura. La carta de Somos del Mundo tiene mucha relación con la carta de la totalidad. Aquí te habla de que lo que tú vas a estar haciendo o las energías que tienes son energías que vienen del mundo para ti. Podrías incluso estar teniendo una buena noticia a nivel mundial que podría estarte brindando, Acuario, cierta alegría también interna a ti, a tu vida. Una energía donde ahora ya tú no vas a tomar las cosas como tan en serio o tan a pecho, donde las cosas o las energías, las envidias, los comentarios negativos, las críticas te van a resbalar. Te veo así con una nueva actitud. Es como si cambiaras por completo tu actitud, tu manera de ver la vida, de ver las cosas, y ahora estás relajada, estás relajado, nada te estresa, nada te saca de quicio, nada te preocupa. Veo una etapa también donde todo este cambio tendrá que ver con una situación donde quieres aventurarte a algo nuevo, quieres explorar una nueva situación en tu vida, y ese puede ser el motivo para celebrar. Pues vamos a ver más adelante si las cartas también te lo quieren aclarar. Porque esta aventura es como si tú pasaras por un portal. Puede ser, podemos estar hablando de algo metafísico, de algo espiritual, o puedes literalmente pasar de un lugar a otro donde tú estabas esperando cruzar, que esto te va a brindar a ti una nueva perspectiva de vida, un nuevo cambio. Para algunos esto podría representar también alguna mudanza de un país a otro, pues ahora o lo estás organizando o lo vas a estar realizando más adelante, o cuando se pueda viajar nuevamente, pero ya veo como que tienes esto organizado, también lo estás planeando. Hay otros tal vez que están esperando para ser repatriados por la situación que se encuentra en estos momentos a nivel mundial, que no se puede viajar, y estás esperando entonces que te regresen, porque quieres regresar a tu país, y eso podría estar sucediendo también. Vamos a ver qué más mensajes aparecen en estos instantes para ti, mis guerreros de Acuario. Estoy utilizando las cartas del tarot de 8. Tienes que escuchar tu voz interior. Tienes que conectar más contigo mismo, más con tu espiritualidad. Porque en la manera que tú conectes con tu espiritualidad, conectes contigo mismo, vas a poder desarrollar tu intuición. Y aquí te hablan de como un sexto sentido que podrías estar desarrollando. Una situación que te va a ayudar a ver las cosas con claridad y que vas a empezar a ver con tu alma, a ver con tu corazón. Para algunos esto podría representar también que empiezas a tener la habilidad, alguna habilidad o un don espiritual. Otros podrían estar hablando de que puedes ver los colores del aura. ¿Hay alguien aquí que tiene esa habilidad o podrá estar desarrollando esa habilidad de poder ver los colores de la aura de las personas, de las almas de las personas?
Y tiene mucho que ver también, mira, aquí hay muchos colores. O podrías estar recibiendo algún tipo de test, de prueba, para ver el color de tu aura. Tienes la carta de la inocencia y la carta del avance también. Y me están indicando aquí que tú vas a tener un periodo donde vas a estar actuando con mucha calma, con mucha tranquilidad. Un periodo donde vas a estar actuando de una manera inocente, tranquila, que no te vas a percatar de la malicia que existe a tu alrededor o de las personas con malas energías. Y que sin siquiera ellos saberlos, tú vas a empezar a actuar por instinto y vas a liberarte de todas estas opresiones que puedas sentir. Que viene progreso para ti, viene avance, viene adelanto, viene una situación en tu vida donde sales del estrés y de los bloqueos. Tu voz interior, tu instinto está tratando de guiarte, está tratando de llevarte hacia el destino correcto, está tratando de indicarte cuál es la puerta que tienes que seleccionar para que puedas pasar a esa nueva aventura, a ese nuevo futuro que viene para ti. Por eso tienes que escucharlo, tienes que prestarle atención a tu instinto, ¿eh? Hay gente a tu alrededor con energía de avaricia, energía de egoísmo, donde no quieren compartir contigo, donde no quieren dejarte saber lo bien que estás haciendo, están ignorándote o están ocultando cosas sobre ti. Te están ocultando la verdad. Esto podría también representar de que si tú eres padre o madre, podrías estarle ocultando algún tipo de verdad a tus hijos, tal vez para protegerlos. Especialmente si esta verdad tiene que ver con la economía y tal vez incluso hasta con la falta de dinero o con los presupuestos que puedas estar teniendo. Ahora vamos a ver las cartas del tarot para ver qué te dicen con respecto a eso. Hay algunos también que con esta energía del agotamiento tal vez estás cansado, cansada de intentar romper barreras, de saltar obstáculos. Es como que dices, ya no puedo más, estoy hasta aquí, ya no voy a insistir con esto, no voy a insistir con esta carrera, no voy a insistir con este amor, no voy a insistir con esto. Pues ya que sea lo que sea, me vale. Y veo esa energía que podrías estar teniendo. Y está sucediendo esa situación donde no logras avanzar, no logras progresar. Porque hay una energía de tu pasado, que puede ser de tu pasado en esta vida o de una vida pasada, si crees en las reencarnaciones, donde vienes arrastrando una deuda. Y hasta que no canceles esa deuda, que obviamente es diferente para cada uno de ustedes, no vas a poder avanzar, no vas a poder progresar. ¿Y cómo reconoces cuál es la deuda? Pues vamos, yo te voy a ayudar. La reconoces porque constantemente siempre te encuentras en la misma situación. Por ejemplo, digamos en el amor. Hace 5 años te estuviste súper enamorada, súper enamorado de alguien y de repente algo pasó, terminaron. Después te encontraste con una persona completamente diferente, pero pasó exactamente lo mismo. Terminaron por celos, por ejemplo, celos de tu parte. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Después, 3 años después de estar solo, sola, encontraste a otra persona y esa persona tenía pareja y tú te involucraste con esa persona y obviamente pues se volvieron a terminar. Entonces, hay un patrón que se está repitiendo en tu vida, que ese patrón te está indicando de que no has sanado esa situación del pasado. Tienes arrastre todavía. Entonces, tienes que identificarlo y trabajarla. Pues si siempre, por ejemplo, vas a buscar hombres o mujeres casados, pues la manera de romper con ese ciclo es rechazar relaciones con personas que estén casadas. Si siempre permites que en tu trabajo abusen de ti, pues la manera es no permitir que sigan más abusos en tu trabajo. Y de esa manera rompes entonces esa energía que vienes arrastrando de otra vida o de traumas de tu infancia, traumas de tu vida. Tienes que adaptarlo a ti. Esta lectura aplica para tu signo ascendente y tu signo lunar e igualmente tu signo solar, que es el de tu cumpleaños. Así que pueden ver todas estas lecturas. Vamos a ver qué mensaje te dan las cartas del tarot en estos momentos. Yo estuve meditando las cartas antes de iniciar estas lecturas. Déjame tu nombre y tu país en los comentarios, pues para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas consultas para ustedes. Tienes la carta del 2 de copas, la carta de la rueda de la fortuna y la carta del 8 de bastos. La carta del 2 de copas me habla de una energía de almas gemelas, de una energía de romance, de una energía de amor que tienes en estos instantes a tu alrededor. Podrías estar demostrando interés en alguien, puede aparecer una persona durante esta semana que te haga sentir que es la persona especial. Puedes estar conectando con alguien que digas, este es el hombre de mi vida, esta es la mujer de mi vida, esta es la persona de mi vida, no importa tu género ni tu preferencia. Y vamos a ver qué podría estar pasando allí.
Porque hay una conexión aquí que podrías estar conectando con esa persona, pero parece de que hay una energía donde tú te aguantas, te frenas, y eso te asusta conocer a esta persona, te asusta encontrarte a alguien tan idéntico, tan idéntica a ti, porque sientes entonces de que tal vez ustedes, por ser tan iguales, no sean compatibles. Y veo que uno de ustedes está como echando hacia atrás. Podrías ser tú, Acuario, que echas hacia atrás, que no das el paso hacia adelante por ese temor de conocer a esta persona, o si ya la conociste, entonces te mantienes así como a distancia porque tienes miedo de ser lastimado, de ser lastimada. La rueda de la fortuna me está indicando para ti de que tu fortuna está por cambiar. Y esto te habla de buenas noticias, este 8 de bastos que van a estar llegando a ti. Y tu fortuna está por cambiar en base a tus sentimientos y tus emociones. Mira, tienes el 2 de copas y aquí tienes el rey de copas, que te representa a los signos de agua. Podría ser Cáncer, Escorpio, o podría ser incluso hasta un Piscis. Y te están indicando de que la manera como tú ves a esta persona está por cambiar, o la manera como esta persona te ve a ti, especialmente si es alguien mayor con quien tú tienes esa intención de tener una relación, las cosas van a cambiar aquí. Y si sentías que esa persona no te valoraba, no te apreciaba o no demostraba interés en ti, ahora va a ser distinto. Acerca de qué es la buena noticia que viene, déjame ver. Viene una buena noticia para ti, pues una buena información, vamos a ver de qué es. ¡Wow! Con la reina de espadas. Esta energía que puedes estar teniendo aquí con la reina de espadas, podría venirte un mensaje importante o positivo de algún signo de aire. Y podría estarte indicando también que podría ser de una empresa, de una compañía, si tú has estado esperando que ellos te den una notificación para trabajar con ellos, para regresar a trabajar, para ver de qué manera vas a avanzar con respecto a tu vida profesional. Sí, definitivamente es algo que tiene que ver con el trabajo, porque aquí te habla de sueños que se hacen realidad. Te habla de que tú has estado esperando. Algunos de ustedes tienen tiempo de estar esperando algún tipo de información de parte de su gobierno, de parte de su país, una información que va a llegarte y que va a ser positivo. Ellos van a estarte tomando en cuenta a ti y van a terminar los problemas que has estado teniendo de insomnio, de problemas para dormir, de ansiedad, Acuario, por esperar esta llamada o este mensaje. Y esta llamada o este mensaje llega y te hace sentir muy bien. La carta del sota de espadas, esto podría ser una persona con la cual tú has estado luchando desde hace mucho tiempo. Este rey de copas, por tratar de estar en la misma página, de estar en la misma sintonía, de sentirte finalmente apreciada, y lo vas a lograr, o apreciado. Y mira, te hablé de muchos miedos con estas cartas de este amor, de esta alma gemela. Y te sale la carta de la luna, que el mensaje que recibo para ti es que están en estos instantes así, separados, distanciados, uno por allá y el otro por acá, por el temor, por el miedo que tienen, por la inseguridad que tienen con respecto a dar ese paso en el amor. Donde podrías no estar dando lo que verdaderamente es necesario, estás como recibiendo o dando migajas. Pero esto tienes que entender de que no está sucediendo porque esa persona no tiene interés en ti, está sucediendo porque tiene mucho interés en ti. Y al contrario, no quiere espantarte, pero no se ve de esa manera. Tienen que tener paciencia. Las cosas con esta persona en el amor van a funcionar, sí van a cambiar, pero necesitas tener paciencia, tener calma para que puedas conectar de una manera especial. Voy con el tarot ahora de después para ver los resultados y las cosas que vienen para tu vida. Vamos a ver qué resultados vienen para ti. Oh my God, escuchas, está lloviendo. Vienen bendiciones, ¿ah? Acuario, vienen bendiciones para ti. Tienes la carta del 2 de oros, la carta de la reina de bastos, que en este deck es buena, y la carta de el loco. Mira, yo veo que algunos de ustedes están como siguiendo, guerreros de Acuario, estás siguiendo a alguien. Y tal vez no sea lo más indicado seguir a esa persona en estos instantes, ¿ah? Puedes estar siguiendo a una persona en el amor, puedes estar siguiendo una amistad, o puedes estarle siguiendo la corriente a una persona en tu vida. Puede ser una mujer que no veo que tenga malas intenciones, pero que las decisiones que ella está tomando, que tú estás siguiendo, puede ser una amistad, una persona que te dice así es como tienes que vivir la vida, no van a ser beneficiosas para ti porque te van a llevar al abismo. Y esto no es un salto de fe, y esto no es el abismo el que todo el mundo espera de que salta al abismo y confía, ten esperanza, ten fe. No. Este abismo te puede perjudicar. Así que mucho cuidado si estás siguiéndole
la corriente, si estás siguiendo lo que otra persona te está diciendo en su vida, alguien que tú conoces, una persona que está cercana a ti, que te dice, ay, mira, Acuario, ven, vamos por acá, vamos a hacer esto, ay, vamos a hacer lo otro. Es una persona que representa, en estos momentos lo estoy viendo así, una mala influencia. Y ustedes saben, mis guerreros, que yo, si es la primera vez que estás aquí en mi canal, pues te comento, yo siempre leo el mensaje que recibo para ti. Si hubiese recibido un mensaje que te dice, ay, qué maravilla, te vas a ganar la lotería, te lo digo. Pero no es lo que estoy viendo. Y mi mensaje como guía es advertirte de las cosas negativas que vienen para que las puedas evitar, y de las cosas positivas que vienen, pues para que las puedas agarrar y no se te vayan de las manos. Mira, la carta del 3 de oros me habla a mí aquí de una reunión que podrías estar teniendo, y es como si fuese una reunión de catarsis. Veo que podrías estar tal vez asistiendo a algún tipo de actividad, tal vez en línea, podrías estar contactándote con alguien, una persona que te va a ayudar a sanar, que te va a ayudar como a expresarte. Podría ser para algunos también, por ejemplo, cuando se confesan con el padre en una iglesia, una situación así. O podrías estarlo haciendo con un padre en la iglesia, te vas a confesar. O podrías estar haciéndolo, por ejemplo, con alguna amistad o con algún ser querido de confianza, con quien tú sientas que puedes hablar acerca de un problema, de una inseguridad que tienes, y eso va a ser muy fuerte para ti, porque el hablar de esa situación te va a ayudar a sanar. Y mira, tienes nuevamente el rey de copas aquí, con la carta del 6 de espadas. Hay una persona aquí que le está teniendo problemas dar un paso. Hay una persona que está teniendo inseguridades, teniendo miedos, y le está costando dar ciertos pasos en su vida. Podrías ser tú. Y veo que definitivamente esa energía va a cambiar, porque si no eres tú o es otra persona, ustedes llegan y dan ese paso, cruzan un lugar de un lado a otro, que los va a ayudar a poder sanar y a conectar sus energías. Pero ten cuidado con seguirle la corriente a una persona, como te indiqué con esta carta de la reina de bastos. Puede ser una mujer o un hombre, no importa sus energías, de un signo de fuego, o tener características de signo de fuego. Vamos a ver cuál es tu arcángel antes de que caiga la lluvia y no pueda escucharme. El arcángel que te va a estar protegiendo esta semana, te sale el arcángel Miguel, te da el número de la suerte, el número 10, y te dice que una situación en tu vida va a terminar o ha terminado, y que tú finalmente eres libre, que vienen nuevas oportunidades para ser feliz, que ahora tienes que seguirlas y poner el pasado atrás de ti. Tu espíritu animal, te sale la carta de la estrella de mar, te da el número de suerte 59, y te habla de que tienes que abrirte a grandes posibilidades. Los mensajes de tus ángeles, te sale que recojas más información antes de tomar una decisión. Oye, déjame saber ahí en los comentarios si me escuchas. Que la meditación te va a traer las respuestas que tú necesitas, y que tu salud también está pronto a mejorar. Espérate, lluvia, espérate, todavía no caigas, lluvia, espérate. El consejo de amor para ti: enfócate en finanzas y en la carrera en estos instantes. La pasión, algunos de ustedes necesitan reactivar su pasión, y también hijos o los niños van a afectar de una manera positiva tu relación. La lluvia me está dando el chance de despedirme. Te mando un fuerte abrazo, te decreto mucha luz y progreso. Que tengas una semana excelente. Chao.